en esta ocasión tiene por objeto analizar a quién le interesa que suba el dólar en la Argentina o en una provincia como Mendoza, porque uno sabe que cuando el dólar se mueve hacia arriba, hay sectores que ganan y sectores que pierden. Es decir, hay gente que tiene más rentabilidad y gente que tiene menos rentabilidad. Entonces, la idea es poder reconocer cuáles son esos sectores y en el fondo poder ver si a una provincia, una economía provincial como la mendocina, le va mejor o le va peor. Para eso, lo que hemos utilizado es la técnica de analizar los coeficientes de apertura de una economía y vamos a presentar a continuación cuáles han sido los resultados de esta investigación. El paper que estamos presentando en este momento se llama ¿A quién beneficia la suba del dólar, competitividad cambiaria y estructura sectorial de la economía de Mendoza? Lo primero que vamos a presentar es la evolución del Producto Bruto de Argentina y de Mendoza, ambos construidos con un número índice que, como ustedes ven, comienza en el valor 100 y luego evoluciona a lo largo de los años. Se observa en esta gráfica que la evolución es muy parecida, es decir, que Mendoza evoluciona en forma muy parecida a la Argentina, pero hay momentos en que Argentina pasa por encima de Mendoza, es decir, crece más, y otros momentos en que Mendoza crece más, y así se van alternando estas situaciones. La conclusión que queremos llegar es cómo es el valor del tipo de cambio real cuando Mendoza crece más o cuando Mendoza crece menos que la Argentina. Entonces, avancemos ahora sobre lo que son los coeficientes de apertura de una economía, pensando en el coeficiente sectorial de apertura, que es un coeficiente que se elabora como un cociente entre la producción, el valor de la producción de los sectores transables, dividido el valor de la producción de los sectores no transables de una economía. Pensando que los sectores transables son aquellos que están más vinculados al sector externo, porque son o bien los productos que se exportan, o bien los sustitutos de los productos que se importan. Es decir, son productos como por ejemplo los agropecuarios que tienen un mercado internacional, o sea que el país o la provincia los puede exportar, o como los industriales que también tienen un mercado internacional, por lo tanto el país o la provincia los puede comprar. Y en ese sentido, si los produce internamente, los está sustituyendo y ahorrando divisas. Los sectores no transables son sectores que no pueden comercializarse internacionalmente, típicos sectores el de la construcción, en donde yo construyo un edificio y luego no lo puedo vender a otro país, ni puedo ir a comprar un edificio en otro país y traérmelo para acá, para mi país o mi provincia. Entonces, cuando una economía tiene los sectores transables más importantes o más grandes que los no transables, va a ser una economía más abierta, porque depende más del contexto externo y, entre otras cosas, depende más del dólar. Entonces, si nosotros miramos a la Argentina, la participación de los sectores transables la tenemos allí marcada con la línea azul en el gráfico de la izquierda, y la de los no transables está marcada con la línea naranja, lo que significa que a nivel país hay más transables que no transables. Perdón, hay más no transables que transables. Entonces, como el coeficiente de apertura es transables sobre no transables, tiene que dar menor que 1, y esto es lo que se observa a la derecha, como el coeficiente está sistemáticamente por debajo de 1, ese es un cociente, y además tiene su fluctuación, es decir, viene cayendo, luego tiene una suba importante y luego tiene otra caída. Esto es en Argentina, o sea, Argentina tiene un coeficiente de apertura menor que 1, que a su vez tiene oscilaciones que lo hacen pasar por debajo de 0,8 o por encima de 0,8, pero nunca llega a la unidad, nunca llega al número 1. En cambio, Mendoza es al revés, la provincia es al revés, porque si ustedes miran el gráfico de la izquierda, van a ver que los sectores transables representan más que los sectores no transables, o sea, la línea azul está por arriba de la línea naranja. Hay que aclarar que la línea azul y la línea naranja suman 100, siempre suman el 100% de la economía. En el caso de Mendoza, la línea azul de los transables siempre está por encima de la línea naranja de los no transables. Entonces, en el cociente tiene que dar mayor que 1, que es lo que ustedes observan en el gráfico de la derecha. Para Mendoza, el coeficiente está sistemáticamente por encima de 1, o casi siempre por encima de 1, oscilando
salvo dos momentos en donde prácticamente se acerca a uno, ¿no es cierto? Cerca del final del siglo XX y prácticamente en los últimos años. Es decir, que en esos dos momentos los sectores transables, que son los más potentes en la provincia, han bajado su participación, los no transables la han subido y prácticamente se han igualado. Entonces el coeficiente da casi 1, pero siempre más alto que el de Argentina. El de Argentina daba siempre por debajo de 1. Entonces, ¿qué conclusión sacamos con esto? Comparándolo los dos coeficientes, nos damos cuenta que el coeficiente sectorial de apertura de Mendoza siempre está por arriba del de Argentina. O sea que Mendoza es una economía más abierta que la economía argentina. Esto no es raro, ni tenemos por qué asombrarnos de esto, porque puede pasar que hayan provincias que sean más abiertas que la economía argentina y hayan provincias que sean más cerradas que la economía argentina. Y normalmente así va a pasar porque en el fondo la economía argentina es el promedio de todas las provincias, o sea, habrán algunas más abiertas y otras más cerradas. Naturalmente, las economías que están en el centro del país, o sea, Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires, son más abiertas, porque es donde está la estructura exportadora. En cambio, las provincias del norte son más cerradas, son más provincias volcadas hacia los servicios. Pero no nos vayamos del tema, lo que nos interesa es que Mendoza es una economía más abierta que la economía argentina. Y entonces, quiere decir que tiene mayor vínculo con lo que pasa afuera. Lo que pasa afuera afecta más a Mendoza que a la Argentina. Entonces, lo primero que se nos ocurre para ver qué pasa afuera, para chequear qué está pasando afuera, es el tipo de cambio real. Calculamos un tipo de cambio real para Mendoza que lo que trata de analizar es cómo evoluciona el valor del dólar respecto al valor de los precios internos en Mendoza, y lo que observamos es la fluctuación que ustedes ven en el gráfico de la izquierda. Ese es un tipo de cambio real multilateral para Mendoza, es decir, multilateral significa que computa no solo el tipo de cambio respecto a los Estados Unidos, sino de otros socios comerciales como Brasil, la China o Chile, que son los principales socios comerciales de Mendoza. Lo que ustedes observan allí, o sea, el gráfico a la derecha, en barras azules, da origen al gráfico que está a la izquierda, porque en realidad el gráfico que está a la izquierda simplemente lo que hace es tomar el promedio de toda la serie que está a la derecha y ver cuándo el valor está por encima o por debajo del promedio. Por eso le hemos llamado brechas al promedio, el gráfico de la derecha. Lo que significa que en la primera etapa el tipo de cambio real estaba por encima de su valor promedio, bueno, en el año 2001 estaba por debajo, pero luego pasa a estar por encima de su valor promedio y lentamente se va acomodando al valor promedio y luego pasa a estar por debajo y llega a un máximo por debajo de menos 37 en el 2015 y después empieza nuevamente a acomodarse hacia el promedio. Es decir, que el tipo de cambio y la brecha han tenido ese movimiento. Cuando uno compara el movimiento que ha tenido el tipo de cambio real multilateral, que lo acabamos de ver, y acá lo estamos viendo en línea roja con puntos, es el mismo gráfico de recién, y el coeficiente sectorial de apertura que habíamos visto antes para Mendoza, que habíamos dicho que estaba por encima de 1, tenemos esta gráfica. Y en esta gráfica se ve bastante claro que, si bien no se mueven exactamente igual, tienen una tendencia a moverse parecido, en el sentido de que cuando uno sube, el otro también, y cuando uno baja, el otro también. Entonces, significa que el coeficiente de apertura de Mendoza depende mucho de lo que pasa con el tipo de cambio real, lo cual no es raro porque en una economía que es básicamente abierta, esa economía depende mucho de lo que pasa con el tipo de cambio real. ¿Y qué diríamos a manera de conclusión? Que cuando el tipo de cambio real es alto, a esa economía le viene bien, a esa economía provincial le viene bien. ¿Por qué? Porque al ser alto el tipo de cambio real, los sectores transables se ven beneficiados, que son la mayoría, porque son más que los no transables. Así lo refleja el coeficiente de apertura. Entonces, esa provincia, cuando el tipo de cambio real es alto, le va mejor que lo que le va al país, que es más cerrado. Y cuando el tipo de cambio es bajo, el tipo de cambio real es bajo, a esa provincia le va peor que al país. O sea que a Mendoza, como provincia, como economía provincial, le conviene que el tipo de cambio sea alto. O sea que el dólar crezca más que lo que crecen los precios. Y entonces cerramos volviendo a la misma gráfica que habíamos presentado al principio. O sea,
observamos que en épocas de tipo de cambio bajo, como fue la época de la convertibilidad, a Mendoza le fue peor que al país. En épocas de tipo de cambio alto, como fue después del 2002, 2003 y hasta el 2009, a Mendoza le fue mejor que al país. Y luego, cuando el tipo de cambio real volvió a trazarse, o sea, cuando el tipo de cambio real cayó por debajo del promedio, ¿se acuerdan de la brecha respecto del promedio? Se volvió negativo, a Mendoza le volvió a ir peor que al país. En este momento, en esta coyuntura de los últimos 2 años, estamos con un tipo de cambio real que ha subido significativamente, o sea, seguramente está por arriba de su promedio de largo plazo. Por lo tanto, podríamos esperar que en estos años, si ese tipo de cambio se mantiene real, se mantiene suficientemente alto, o sea, si los precios no lo comen a la suba del tipo de cambio nominal, a Mendoza le vaya o bien un poco mejor que a la Argentina, o bien menos peor. Es decir, si las situaciones de recesión va a ser más suave en Mendoza y si las situaciones de crecimiento va a ser más expansiva y poderosa en Mendoza. Dicho esto, entonces, llegamos a la conclusión que ¿a quién le conviene que suba el dólar? Bueno, a las economías que son más abiertas, a las economías provinciales que son más abiertas que otras. Una economía más cerrada, como puede ser en la Argentina, la economía de Santiago del Estero, de Chaco o de Formosa, van a verse beneficiadas si el dólar, el tipo de cambio real es bajo. Pero las economías más abiertas, como había dicho la de la Franja Central, van a verse más beneficiadas si el tipo de cambio es alto, como ha pasado en estos últimos prácticamente 2 años en Mendoza.